L'astro d'argento, la sidelona, prospero il vento. Bueno. Hola chicos, empezamos un nuevo capítulo. ¿Le has puesto nombre a este capítulo? No importa, ahora se lo pones. Vale. El día anterior estuvimos hablando, estuvimos con el gobierno de Cristina Kirchner y nos quedamos en que en las elecciones del 2015 ganó Macri, ¿vale? Frente a Scioli. Gana Macri con un 51% de los votos, muy ajustado, Scioli con un 48 y pico. Y bueno, ahora papá os va a explicar el porqué de esta canción italiana y bueno, y explicar un poquito de la historia de la familia de Macri. Ya. Bueno, puedes empezar. A ver, yo creo que es muy importante hacer hincapié en que la familia Macri es una familia de inmigrantes italianos y por eso hemos puesto esta música Santa Lucia, que es una canción napolitana muy popular. O sea, esa es la razón de ser, de poner... ¿Por qué? Porque Italia ha contribuido muchísimo a la música argentina y hay muchos... Ya la población argentina. Y bueno, no digamos la población, hasta hemos producido un papa. O a sea la población, a la alimentación, a la cultura, sí. Bueno, lo importante, yo creo que la persona, digamos que es fundamental en este fenómeno de los Macri, es el padre de Mauricio Macri, que se llamaba Francisco Macri. Francisco emigró de Italia a Argentina cuando tenía 18 años. Tenía 18 años. Su madre, la madre de Franco, era romana, de Roma, y los papás o la familia de la mamá de Macri tenían unas líneas de autobuses en el Lacio. El Lacio es la región que tiene como capital Roma. Por lo tanto, era una familia que estaban con cierto poder adquisitivo que tenían, eran empresarios. Y el papá de Franco era de la Calabria, que es un poquito más al norte y que tiene como capital Milán. O sea que allí es donde se ha pergeniado esta familia en la que, bueno, el abuelo de Mauricio Macri es el que primero viaja a Buenos Aires. Nos hemos estado preguntando por qué emigraron de Italia a Argentina toda la familia, si tenían empresas y estaban bastante bien allí. Bueno, el hecho es que... ¿Debía ser la Primera Guerra Mundial? Posiblemente. Bueno, el hecho es que Franco Macri, a los 18 años, viaja a Buenos Aires, donde su papá había viajado antes, 2 años antes, y lo había animado a que venga porque aquí había posibilidades de prosperar y efectivamente, o sea, llega Macri, que no sabía nada de italiano, Macri y Franco, ¿no? Franco Macri, pero es un hombre muy activo y es un líder y además emprendedor y bueno, va emprendiendo todo tipo de negocios, de compra-venta de bienes, inmuebles,
luego cuestiones relacionadas con la construcción, con la alimentación, con la recogida de basura de la ciudad de Buenos Aires, o sea, empresas varias, una variedad de empresas. Que hace un capital importante. Exacto, al extremo que él, en cierto modo, construye un holding de empresas diversas. Si tenemos que comparar con algo, sería con Ruiz Mateo aquí en España. Que es el grupo Macri, ¿no? Sí, y entonces, claro, crean un holding diverso con una cantidad de negocios y donde el líder es Franco Macri. Vale, Franco Macri es un líder de la construcción, lidera el gremio de los propietarios, bueno, serían de los empresarios y de los empresarios de la construcción, los empresarios, también los de la venta de automotores y bueno, o sea, es una persona que se proyecta con mucha fuerza. Sobre todo, lo que hay que destacar es que en realidad la gran expansión de esta familia, o sea, de los negocios de esta familia, se realizan en la época de la dictadura de Videla, o sea, del 76 hasta el 80. O sea, salen claramente beneficiados. Muy beneficiados, o sea que, y con negocios en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, o sea, este Franco Macri ha sido, y uno de sus hermanos es el papá del actual gobernador de la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea que el otro tampoco se quedaba atrás, ¿no? Pero han ido impulsando a sus hijos de tal manera que de alguna forma a Mauricio Macri es una hechura de este señor Franco Macri, que ha sido, yo creo, fundamental en la, digamos, en la política económica argentina. Bueno, para resumir, no viene de la clase obrera, es un presidente que viene de una familia de empresarios con gran poder adquisitivo, o sea que está claro al lado de quién se va a posicionar, ¿no? Durante todo su gobierno. Bueno, ¿qué hace cuando asume el poder? En pocos días toma 3 medidas que van a ser clave. La primera es que levanta las retenciones al campo, al agro. O sea, quita todas las retenciones a la carne y las baja en la soja. Digamos que el gran dolor de cabeza de Cristina Kirchner, que fue este tema. El haberle subido las retenciones de las exportaciones que se hacían. Digamos que es lo que se consideraba como el inicio de la guerra entre kirchneristas y no kirchneristas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La grieta, eso, no me salía la palabra. Lo primero que hace entonces Macri es quitar las retenciones al campo. Pero no es la única medida que toma. Para tener lo que es el Tribunal Supremo a su favor, a los 2 días de estar en el gobierno, por decreto nombra a dos miembros de la Suprema Corte. De la Corte Suprema, lo cual ya para empezar ya le empieza a traer algo de problemas. Y una tercera cosa importante que hace muy al inicio del gobierno es levantar el cepo. O sea, que permite la compra y venta de dólares, bueno, sobre todo la compra de dólares, lo cual también va a traer consecuencias importantes en lo que es la economía del país. Bueno, también hay que destacar que reinicia la relación con esto, o sea, vuelve a... Recordemos que el gobierno de Kirchner estaban enemistados con Estados Unidos. Entonces, bueno, Macri vuelve a restablecer las relaciones con... En un primer momento es Obama, ¿no? En el 2015 está Obama y refuerza estas relaciones, luego será con Trump, que entra luego en el 17-18. Pero esto le permite, bueno, llegar a volver a ser miembro del G20 y a tener, bueno, digamos que reanuda lo que es se abre al resto del mundo, como decía él. Sí.
Bueno, más cosas importantes que hay que... Lo del tarifazo, ¿no? ¿Qué es lo del tarifazo? Bueno, aumenta mucho el precio de las energías, el precio de los transportes, de la luz, del gas, Los suministros. Hacen un sinceramiento de, bueno, en lugar de, digamos, de fijar precios máximos de los insumos, de los suministros, los eleva, pero así a lo bestia, ¿no? 400% en algunos casos. del gas. Y esto, claro, crea un malestar impresionante en la población porque de repente se encuentran con que las facturas de la luz y del gas y del agua suben muchísimo, pero sobre todo el transporte. El transporte que... Tenía subvenciones que dejan de existir, en lugar de propiciar el transporte público a través de precios más asequibles, no, aumentan también los precios del transporte en vistas a conseguir, digamos, ahorrar dinero y poder controlar la inflación y toda la situación económica. Bueno, que una de las estrategias que utiliza también para conseguir la entrada de dólares es que permite, o bueno, da pie a un blanqueo de dinero, ¿no? Sí, Explícalo tú, esto si muchos países lo han realizado. Aquí incluso España también hizo una moratoria para el retorno de capitales que habían salido, se habían fugado de alguna manera, y entonces hay como un perdón de los impuestos que tenían que pagar. Sí, porque recordemos que mucha gente sus ahorros no los dejaba en el país, los sacaba fuera. Los sacaba fuera. Al extremo que hay por ahí un vídeo donde Macri, claro, le dice, oiga, que aparte que usted tiene en 2 paraísos fiscales cuentas, hay un señor, un funcionario de su gobierno que tiene en un país de estos piratas y entonces él, en lugar de decir, bueno, a ver, no sé, ya voy a averiguar. No, dice, eso es que eso demuestra lo bien que va el país. Es decir, que personas que han ganado dinero en otro tiempo lo han colocado allí en el extranjero donde está más seguro y por lo tanto eso indica que aquí se ha podido ganar dinero y vaya se habían ganado dinero su familia. Y en esa época que fue lo de los papeles de Panamá o como dicen en Argentina los Panama Papers, se descubre que Macri tiene dos cuentas importantes en Panamá. Fue en esa época que se descubrió, salió la famosa lista de... Y entre ellos estaba Mauricio Macri. Que él dice que eran cosas de su viejo, de su padre, pero luego lo acorralaron y vieron que realmente él tenía capital en aquellas, pero aquello además de esta familia era normal, imagínense con el movimiento que tenían, impresionante. De todas maneras, ese blanqueo que hizo de dinero, esa entrada que hubo de dólares favoreció bastante, hubo una entrada importantísima de dólares. Sí, que favoreció bastante la economía del país. Y les permitió a muchos evasores, les permitió blanquear sin tener que hacer piruetas y cosas raras, sino que directamente el propio gobierno dice, traiga el dinero, que no le vamos a cobrar el impuesto que le correspondía pagar, y bueno, y es una moratoria que por ley se realiza, y eso permitió blanquear muchísimo dinero y en alguna medida reactivó la economía, ¿no? Bueno, y luego hablando de que era una familia de empresarios que constituían lo que se llamaba el grupo Macri, ¿no? Y una de las cosas que tenían concedidas ya desde el gobierno de Menem, supongo, era, cuando se privatizó todo, se le concedió correos argentinos.
Entonces, una de las cosas que, bueno, que se critica y que se sabe por todo el mundo es que el grupo Macri pagó solamente un año, el primer año de la concesión, y luego dejó de pagar. Sí. Pero cuando Macri, o sea, que tenía una deuda importante con el gobierno, porque debía como 9 años de la concesión de correos. De la cuota que tenían que pagar. Y Macri les perdonó el 98% de esa deuda que tenían. O sea, Macri perdonó al grupo Macri el 98% de esa deuda. Bueno, quedó ahí. Sí, él se ha defendido diciendo de que en realidad era su padre, pero como bueno, pero que la perdonó fue él. Sí, entonces lo que es, digamos, uno de los juicios, porque él tiene muchos juicios vigentes, o sea que están retrasados, los jueces los van metiendo en un cajón y van dilatando, algunos a ver si prescriben. Y uno de esos juicios importantes es el de Correo, porque es de muchos millones y que, en cierto modo, bueno, él hizo una ley que luego es la que está en juicio, digamos, de haber hecho, porque claro, haber favorecido a su familia condonándole toda la deuda prácticamente, porque el 98% era la totalidad, entonces es una cosa escandalosa. Pero ese es uno de los juicios que tiene pendiente. Él tiene muchos juicios pendientes porque tampoco les importaba mucho, ya que tenía a la Corte Suprema y a muchos jueces, ellos contaban con que la judicatura era corruptible y se podía... Al extremo que para él su mayor dolor de cabeza era la Cristina Kirchner, era su predecesora, digamos. Entonces, ¿qué hace él? Él inicia todo un trabajo de, como dicen aquí, de las cloacas del Estado para implicar a Cristina Fernández en juicios y se inventan claro, se había puesto en vigencia o estaba de moda el lawfare, o sea, el hacer juicios digamos ficticios, que era con testigos comprados o con una noticia que había aparecido en el diario Clarín y que luego un fiscal tomaba esa noticia como si fuera verdadera e iniciaba un de juicio. hecho, al final, a finales del gobierno de Macri, se acusa a un fiscal, el fiscal Stornelli, por el tema de las bolsas, las famosas bolsas con dinero que se dejaban de un tal López, que se dejaban en un monasterio. Pues se descubrió que este fiscal Stornelli había extorsionado a unos testigos y a unos falsos testigos y habían manipulado unas imágenes para que testimoniaran. Para intentar inculpar a Cristina sobre que esto se quedó al final en nada, porque no se pudo demostrar. Y sí, lo que sí se demostró es que este fiscal era corrupto y había extorsionado y este fiscal tiene ahora también se le ha condenado, pero eso no ha salido mucho a la luz, porque yo lo he leído, pero que no es una información que... Lo cierto es que muchos de estos juicios que se instauraron en la época de Macri contra Cristina han sido sobreseídos porque no había sustancia, no había cómo comprobarlos. Sí, porque cada vez que salía un caso de corrupción del gobierno de Macri, él buscaba la manera de que diera Cristina tuviera uno más grande. Diera protagonismo uno de... Pero así como... Bueno, eso no quiere decir que no hubiera ningún... Bueno, pero el hecho cero es... corrupción en el gobierno de Cristina. No, eso tampoco lo podemos ahí decir, también ha habido porque... Pero es verdad que mucho pero no para que la inculparan a ella directamente, sino que ha habido funcionarios que se han beneficiado con coimas y cosas por el estilo. El hecho es que toda esta serie de juicios
que se instauraron en esa época, estando Macri, porque Macri iba haciendo esto, pero era para evitar enfrentarse con Cristina, porque él sabía que si él se enfrentaba con Cristina, perdía las elecciones. Y como fue efectivamente, no, que y sí, Cristina las perdió. Que sí llevaron, sí que hubo juicios que fueron, por ejemplo, de Vido y Vudú, sí que fueron detenidos y que sí que se demostró que estaban implicados. Sí. Bueno, una cosa también que me llama la atención, una cosa que también me quería comentar es que lo del levantamiento del cepo, es que me hizo gracia. Lo de la bicicleta financiera, que me lo ha explicado papá hace un momento porque no sabía bien qué era. El hecho de poder comprar y vender dólares de una manera tan libre, pues mucha gente compró, como había inflación, vendía los dólares, o sea, compraba dólares, luego esperaba a que el dólar aumentara su valor, luego los vendía. Luego volvía a comprar dólares, los volvía a vender y de esta manera hubo gente que se hizo la bicicleta porque tal como entraba salía y hubo muchísima gente que ganó mucho dinero con la compra-venta de dólares. Sí. Porque claro, al haber una inflación tan importante, me llamó la atención porque no sabía qué era y digo, es curioso. Bueno, hay que tener en cuenta, yo creo que es importante, que el experimento Macri ha sido, digamos, el gobierno de los empresarios argentinos. Sí. De los empresarios argentinos. Él puso en los puestos en los ministerios y en las secretarías de Estado a gerentes o a propietarios de empresas que tenían experiencia en determinados rubros. Esto llevó a que, de alguna manera, se intentara manejar el país como si fuera una gran empresa. Y en ese sentido ha sido el experimento que a dónde lleva, digamos, la política económica en el caso de que se ponga como, digamos, administradores a los empresarios. Así como los militares habían tenido que recurrir, pero sobre todo a gente conocida, pero que tuviera su ideario, y era también otro experimento con un tipo de gobierno autoritario, etc. Aquí era el empresariado el que se, digamos, de alguna manera toma las riendas y, claro, y va llevando la situación, a pesar de que él, en cierto modo, hizo una política de continuación de la digamos, justicia social o de la cobertura a los más necesitados, porque él no quitó los planes que tenían las personas con... Incluso los planes de jubilación los mejoró, ¿no? Hizo la ley de... Sí. ¿Cómo se llamaba esta? Sí, de reparación histórica. Pudiendo... Sí. Y no solo que mantuvo los planes, de lo que le llaman los planeros, ¿no?, entre comillas, sino que los aumentó porque vio que en realidad era una forma de pacificar a la población. La pobreza aumentó, llegó a ser de un 32%. Sí. En teoría, en el año 2018 parecía que todo iba bien, que todo iba sobre ruedas, con la entrada de dólares, con la inflación era lo único que no había podido contener del todo, pero luego dijo una frase que es como que me llamó la atención, que dijo, todo iba bien, pero de repente pasó algo. ¿Qué fuese algo? No he sabido exactamente qué es, pero bueno, sí que es verdad que hubo una serie de hechos también que le yo recuerdo porque además el grupo de los Losadas mandaba muchas noticias al respecto, lo del caso Maldonado, lo de Santiago Maldonado, cuando desapareció este chico que había estado
atacado por la gendarmería y luego lo encontraron en el río, que se culpó a... Sí, los mapuches habían iniciado todo un movimiento de recuperación histórica de sus tierras y, bueno, y se los reprimió. Ellos cortaban las carreteras y, claro, era un verdadero problema. Pero la gendarmería los dispersaba, pero en esta ocasión, cuando muere Maldonado, no solo los dispersó, sino que los empezó a perseguir. Y los fue persiguiendo campo traviesa hasta que uno de ellos, según ellos, se cayó al río y se ahogó. Pero Bueno, otros no se sabe piensan en realidad. que lo mataron, o sea, para que se dejara, porque este era un activista que apoyaba A los mapuches. la causa de los mapuches. Bueno, esto y junto con lo del FMI, que también no se supo bien, o sea, se pidieron como 45 5.000 mil millones. millones de dólares o Sí, de pesos. cuando ven que las cosas se han puesto un poco mal, Macri, que tenía buenas conexiones con Estados Unidos y con el Fondo Monetario, Internacional. pide un rescate. En teoría para pagar las deudas, pero no Sí. se sabe exactamente las deudas de quién pagó. Y entonces el Fondo Monetario dio el préstamo más suculento que jamás había concedido a ningún país, con tal de que pudiera seguir gobernando Macri. Pero así y todo no lo consiguió. Claro, no lo porque a consiguió. Estados Unidos le interesaba que gobernara alguien que le respondiera a ellos. Le hiciera la pelota. Y en cierto modo, tanto lo del el Mercosur como el UNASUR, como el grupo de Lima o el ALCA y todo esto, bueno, eran vistos con recelo por parte de Macri y compañía. Ya sabemos que Alfonsín y Kirchner habían intentado lograr la integración latinoamericana. Y ser un poco independientes Sí. de Estados Y el Unidos. Mercosur es lo único que ha quedado como el mercado común europeo, pero el UNASUR, que sería la parte más política, no ha prosperado, no ha logrado los acuerdos. Pero Mercosur tiene en Uruguay, que es en Montevideo, donde está digamos la sede central del Mercosur, tiene unas instalaciones impresionantes, o sea que eso está vigente y yo creo que vendría a ser lo que fue el mercado común europeo, que luego se transformó en la Unión Europea. Entonces, Latinoamérica, con este mercado común europeo, que sobre todo Alfonsín y Kirchner son los que más han impulsado ese tipo de cosas, por supuesto que ahora, en este momento, supongo que o han salido del Mercosur la Argentina o debe andar por ahí porque Milei está en contra de toda esta integración, que no le interesa para nada. Y a Estados Unidos tampoco. A Estados Unidos le conviene que Latinoamérica esté dividida, peleada entre ellas, en fin, que hagan lo que quieran, pero que no se pongan en pie, como pasa ahora en Colombia, que tienen un presidente que el tío se ha puesto en pie. Bueno, papi, total, llegamos al final del macrismo, digamos. Del macrismo 2019, nuevas elecciones, y en estas no se presenta ya Cristina, sino que el que se presenta es Alberto Fernández. Sí. Se vuelve a presentar Macri, pero esta vez gana, tampoco por una gran diferencia, sí, pero gana Alberto Fernández. Sí. Y ese capítulo lo dejamos para el próximo día. Muy bien. Que será quizás el último, porque yo sí, no creo que nos atrevamos a hacer uno de Milei. Sí, porque están... Habrá que hacerlo cuando acabe el gobierno, acabe. Lo dejamos para cuando acabe, porque claro, no sabemos cómo va a evolucionar, hay que ver todo el espectro. Exacto, todo por lo menos tienen que pasar 4 años para poder juzgar. Bueno, chicos, bueno, hasta un la abrazo semana a todos. Que viene. Chao. Este es el capítulo 12 de Golpe a Golpe. Y hemos conseguido que dure menos de media hora, cosa que hasta ahora nos no podíamos hacerlo. Venga, un beso. Adiós.